Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La emoción me desborda al tenerlos aquí hoy para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Demet Özdemir y Can Yaman. Específicamente vamos a viajar en el tiempo para revivir ese momento mágico, ese instante electrizante, cuando Demet vio por primera vez a Can. Abróchense los cinturones, porque este vídeo promete ser una auténtica explosión de sentimientos, anécdotas jugosas y por supuesto, mucho fangirleo del bueno. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, un recordatorio amistoso: no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis próximos vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Créanme, tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Todos conocemos a Demet Özdemir y Can Yaman, ¿verdad? Estas dos superestrellas turcas que nos robaron el corazón con su química innegable, esa que parecía saltar de la pantalla, en la inolvidable Erkencikus Pájaro Madrugador. Pero, ¿alguna vez se han detenido a reflexionar sobre cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué pensó Demet al ver a Can por primera vez? Bueno, agárrense fuerte porque vamos a desentrañar ese misterio y les aseguro que la historia es aún más fascinante y llena de matices de lo que podrían imaginar. Para comprender la magnitud de este encuentro, es crucial entender el contexto en el que se produjo. Demet ya era una actriz consolidada y respetada en Turquía, con varios proyectos exitosos que respaldaban su talento y carisma. Era conocida por su versatilidad, su belleza natural y, sobre todo, por esa energía contagiosa que transmitía a través de la pantalla. Can, por otro lado, aunque también había participado en algunas series y películas, aún no había alcanzado el estrellato masivo que le esperaba a la vuelta de la esquina. Estaba, digamos, en la antesala de convertirse en el galán turco que conquistaría corazones alrededor del mundo. Imaginen la escena: los preparativos para la producción de Erkencikus estaban en pleno apogeo. El elenco principal y el equipo técnico se reunían para las primeras lecturas de guión, las pruebas de vestuario, los ensayos iniciales y, por supuesto, para romper el hielo y conocerse un poco mejor. Demet, fiel a su profesionalismo y dedicación, llegó al set lista para darlo todo y sumergirse por completo en el proyecto. Y entonces se lo vio. Hoy en día, gracias a la magia de Internet, tenemos acceso a un sinfín de entrevistas, vídeos detrás de cámaras, fotografías exclusivas y un mar de información sobre la relación de Demet y Can, tanto dentro como fuera del set. Pero en aquel momento todo era nuevo, fresco, inexplorado y, sobre todo, lleno de posibilidades. Las primeras impresiones, como todos sabemos, son cruciales y la de Demet al ver a Can, bueno, digamos que fue, como mínimo, impactante. No quiero que me malinterpreten y piensen que estoy hablando de amor a primera vista al estilo de los cuentos de hadas. No estoy diciendo que Demet se enamoró perdidamente de Can en el instante en que lo vio. Pero sí puedo asegurarles que hubo una chispa, una energía palpable en el aire, una conexión que trascendió lo meramente profesional. Según relatos de personas que tuvieron la suerte de estar presentes en ese primer encuentro, Demet se quedó prendada de la imponente presencia de Can. Su altura, que lo hacía destacar entre la multitud, su mirada intensa, que parecía escudriñar el alma, su carisma natural, que irradiaba confianza y seguridad, todo contribuyó a crear una primera impresión inolvidable, una que quedaría grabada en la memoria de Demet para siempre. Ahora bien, es importante aclarar que Demet es una mujer sumamente profesional, centrada en su trabajo y con los pies bien puestos sobre la tierra. No es alguien que se deje llevar fácilmente por las apariencias o las emociones superficiales. Pero reconoció de inmediato el inmenso potencial de Can como actor y como compañero de trabajo. Vio en él la dedicación, la pasión y la entrega que se necesitaban para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso y exigente como Erkencikus. Percibió su compromiso con el personaje y su deseo de dar lo mejor de sí mismo en cada escena. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante y reveladora. Porque esa primera impresión no se limitó únicamente a la apariencia física de Can, a su atractivo innegable y a su presencia magnética. Fue también sobre su energía, su actitud positiva y su profesionalismo intachable. Demet se dio cuenta de que Can era alguien con quien podía trabajar en equipo, alguien que la desafiaría a superar sus propios límites y a dar lo mejor de sí misma en cada toma, alguien con quien podría construir una química en pantalla que trascendiera la televisión y llegara al corazón del público. De hecho, en varias entrevistas posteriores, Demet ha hablado abiertamente sobre lo importante que fue para ella tener un compañero como Can en Erkencikus.
Ha destacado su generosidad como actor, su disposición a ensayar y a improvisar, su capacidad para escuchar y aprender de los demás, y su habilidad para hacerla reír incluso en los momentos más difíciles y estresantes del rodaje. Ha reconocido que Khan fue un pilar fundamental en su desarrollo como actriz, y que su colaboración fue clave para el éxito de la serie. Y esa química, esa conexión especial que se formó entre ellos, esa magia que se podía sentir en cada escena, es precisamente lo que hizo que Erkéntzicus se convirtiera en un fenómeno mundial, una serie que conquistó los corazones de millones de personas en diferentes países y culturas. No se trataba simplemente de una historia romántica bien escrita y bien actuada. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que trascendía la pantalla y que conectaba con el público a un nivel emocional muy profundo. Se trataba de la autenticidad de la relación entre Demet y Khan, de la sinceridad de sus interpretaciones y de la pasión que ponían en cada uno de sus personajes. Por supuesto, la prensa del corazón, siempre ávida de noticias y rumores, hizo lo suyo y alimentó las especulaciones sobre un posible romance entre Demet y Khan. Pero más allá de si hubo o no algo más allá de la amistad y la colaboración profesional, lo cierto es que su relación fue fundamental para el éxito arrollador de la serie. Y esa relación comenzó con esa primera impresión, con ese momento mágico en el que Demet vio a Khan por primera vez y se dio cuenta de que estaba ante alguien especial, alguien que marcaría su vida y su carrera para siempre. Ahora bien, no podemos olvidar que Khan también tuvo su propia impresión de Demet en ese primer encuentro. Y según sus propias palabras, quedó igualmente impresionado por su belleza, su talento innato y su profesionalismo impecable. Reconoció en ella a una actriz con la que podía aprender y crecer, a una persona con la que podía conectar a un nivel personal y a una compañera de trabajo con la que podía construir una relación de confianza y respeto mutuo. Vio en Demet una fuerza de la naturaleza, una mujer independiente y decidida, una artista apasionada y comprometida con su trabajo. En resumen, ese primer encuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más que un simple saludo entre dos actores que iban a protagonizar una serie de televisión. Fue el inicio de una relación que marcaría sus carreras para siempre y que daría lugar a una de las series turcas más queridas y exitosas de todos los tiempos. Fue un momento en el que la magia comenzó a tejerse, en el que dos estrellas estaban destinadas a brillar juntas y en el que el destino les tenía reservado un lugar especial en el corazón del público. Fue un encuentro que cambió sus vidas para siempre y que les permitió alcanzar la fama y el reconocimiento internacional. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes mi pasión por Demet Özdemir y Can Yaman y por la inolvidable Erkéntzicus. Recapitulando un poco, hablamos de ese primer encuentro electrizante entre Demet y Khan, de cómo Demet quedó impactada por la presencia y el potencial de Khan, de cómo esa conexión inicial fue fundamental para el éxito de Erkéntzicus, y de cómo su relación trascendió la pantalla y llegó al corazón del público. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo, su apoyo y su entusiasmo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan de Demet y Khan, cuál es su momento favorito de Erkéntzicus, qué les pareció su química en pantalla y qué otros temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos. Y ahora sí, llegó el momento de pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Khan y de las series turcas en general. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo traerles mucho más contenido emocionante y exclusivo sobre sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima.